Y seguimos charlando con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, estuviste comentando la importancia de ir abordando este tema de la corrupción y la impunidad para ir potenciando la inversión extranjera también en nuestro país. Esto tiene mucha relación con lo que sería ese gran objetivo de lograr el grado de inversión para Paraguay. ¿Nos puedes comentar en líneas generales cómo fue avanzando ese proceso de calificación de nuestro país con el paso del tiempo y cómo estamos en la actualidad? Creo que estamos estancados desde hace varios años ya en materia de calificación. Sí, podemos dividir el análisis de los últimos 20 años, del 2003 para acá, desde el inicio, digamos, del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en dos mitades, la primera década y la segunda década, que son claramente diferentes en cuanto a la evolución de la calificación crediticia. Acá podemos ver un gráfico donde en la primera década, en la primera mitad, pasamos de un 4 a un 10. Paraguay en el año 2003 tenía una calificación que en esa escala del 1 al 20 correspondería a un 4 y para el año 2015 había alcanzado un 10. Todo este avance se dio como resultado de la construcción del modelo de equilibrio macro. Se estableció una impronta de responsabilidad fiscal, de Banco Central Independiente, bajos niveles de inflación, déficit fiscal controlado, ¿verdad? Un entorno, un escenario de equilibrio macroeconómico que fue muy saludable. Esto inició bajo la administración del ministro, entonces ministro Dionisio Borda, en el Ministerio de Hacienda, y se extendió a lo largo de toda esa primera década. Fue muy importante esto, fue muy beneficioso, porque permitió, en la mirada de las calificadoras internacionales, que Paraguay avanzara en su calificación crediticia. Ahora bien, en el 2015 alcanzamos ese 10, que equivale a un doble B más en la escala de las calificadoras, y ahí ya no subimos de esa calificación, nos estancamos. En la segunda década, en los últimos 10 años, seguimos en esa misma calificación. Pareciera que alcanzamos un techo y ya de ahí no pudimos avanzar. ¿Y qué es lo que dicen las calificadoras? De que, digamos, la razón es que Paraguay mantiene esa debilidad institucional, principalmente referida al sistema de justicia. Una lectura que podemos darle a este cuadro es de que en esa primera década, esos avances que obtuvimos, el modelo de ecuación incompleta nos dio todo lo que nos podía dar. O sea, que con esa ecuación incompleta ya llegamos al máximo nivel que podemos alcanzar. Como dije, ese 10. A partir de ahora tenemos que avanzar ya en otros aspectos, y en ese sentido creo que el desafío es más complejo, porque construir orden macroeconómico en cierta manera tenía que ver con, bueno, un orden administrativo dentro del Estado, la promulgación de ciertas leyes como la de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Sin embargo, en este momento, en esta etapa, el dar ese paso de ir a una justicia independiente, fuerte, implica un cambio cultural. Por eso digo que es más complejo, porque implica que la población ya empiece a exigir esto, que también los hombres y mujeres que componen el Poder Judicial sean conscientes de la importancia del rol que cumplen en este momento de nuestra historia, de la alta responsabilidad que les toca, y bueno, que de esa manera se vaya generando un nuevo consenso, un consenso ampliado, que ya no sea solamente el equilibrio macro, sino que se extienda también a la importancia, a la necesidad de un poder judicial independiente, ecuánime, no a favor ni en contra de nadie, sino que simplemente justo, ecuánime, y haciendo su trabajo, no importa de quién se trate, ¿verdad? Que la ley sea el único elemento que rige en Paraguay y que iguala a todos los ciudadanos. Eso es lo que va a brindar garantías para que el gran capital internacional empiece a mirar a Paraguay y que, bueno, en la mirada de las calificadoras también Paraguay ya sea merecedor del grado de inversión. En el caso de que esto se produzca, esto significará enormes beneficios para nuestro país. Yo me animo a decir, mirando experiencias de otros países que alcanzaron grado de inversión, que con ese acontecimiento los niveles de inversión se van a multiplicar varias veces y con ello también el crecimiento económico. Yo creo que Paraguay asegura por lo menos una década de crecimiento al doble, a una tasa al doble de lo que actualmente crece, o sea, ir de un 4 a un 8% anual por una década al ritmo de una inversión extranjera directa que vendría al Paraguay. Esto significa miles de empleos, la posibilidad de concretar
proyectos de infraestructura como rutas, aeropuertos, hidrovías, bajo la figura de la concesión o la APP, alcantarillado sanitario, la instalación de industrias. Y bueno, todo lo que Paraguay, digamos, ofrece como potencial sería mejor aprovechado ya con grado de inversión. Por eso creo que deberíamos, ojalá más temprano que tarde, deberá convencernos todos de que este modelo de justicia débil, manejada, influida, no nos va a llevar a nada, no, simplemente nos va a mantener estancados otra década y entonces tenemos que soltarle las amarras. El poder político especialmente, que tiene más responsabilidad en estas cuestiones, tiene que entender de que es necesario que Paraguay dé ese paso de iniciar la construcción de una tradición de justicia independiente, similar a la que tienen Uruguay o Chile, dos democracias latinoamericanas, igual que nosotros, vigorosas con su debate político, con sus distintas ideas, ¿verdad?, en la sociedad, pero que donde nadie pone en duda que las instituciones son independientes y funcionan y hacen su trabajo cuando corresponde. Ese es el gran paso, yo diría, el principal desafío que enfrenta Paraguay en esta etapa de su desarrollo. Y bueno, yo confío en que más temprano que tarde un número lo suficientemente importante, una masa crítica de paraguayos, entenderemos esto y daremos los pasos necesarios para ya tener una justicia más seria, más independiente. De esa manera, ser calificados por la comunidad internacional como un país serio, graduarse de país serio, ser merecedores del grado de inversión y finalmente ese avión que está carreteando, que es Paraguay, finalmente despegue y vuele muy alto. Amílcar, estamos hablando de hipotéticos niveles de crecimiento económico que serían muy superiores a lo que estamos viendo durante los últimos años. Tenemos que mencionar que en materia de crecimiento económico estamos atravesando un periodo de crecimiento, es cierto, pero de un crecimiento relativamente bajo en comparación con décadas anteriores. Le pido también a los compañeros que vayan habilitando, por favor, hay una placa que tiene relación con el crecimiento económico para ir viendo justamente esa dinámica. Se tiene un mayor crecimiento en décadas anteriores, pero esto durante los últimos años ha sido mucho menor y tiene que ver con la estructura económica y esa posibilidad de captar inversiones. Y Paraguay ha tenido en su historia reciente, yo diría en los últimos 70 años, dos periodos que han sido particularmente de crecimiento alto. Uno ha sido el boom de Itaipú, la década del 70, en donde al impulso de una inversión muy grande, la más grande registrada hasta ahora en Paraguay, hay que recordar de que la represa de Itaipú tuvo un presupuesto original de 10.000 millones de dólares. En esa década Paraguay creció al 8,3%. Acá estamos viendo en un gráfico justamente, ¿verdad? Y la otra década maravillosa, diría, en términos económicos, fue el boom de commodities, el boom de los agronegocios que se desarrolló entre 2004 y 2014, una década en la cual Paraguay multiplicó el tamaño de su economía por 5, pasó de ser una economía de 6.000 millones de dólares en el 2003 a una economía de 30.000 millones de dólares en el 2014. Sin embargo, ahora que ya ese boom de commodities ha terminado, que también hemos agotado el endeudamiento público, hay que recordar de que ya la relación deuda-PIB de Paraguay está en el orden del 28,5%, ya no hay mucho margen, digamos, para seguir endeudándose. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el motor, el impulso de la economía en la próxima década? Y creo que lo más lógico sería que sea la inversión privada, ¿no? Y para ello es que adquiere máxima importancia el grado de inversión. Al tener el grado de inversión nos pondría en el mapa, en el radar de los grandes fondos de inversión, de los grandes capitales, y creo que sería lo mejor que le puede suceder a Paraguay. En el caso de que nosotros no avancemos en ese proceso de fortalecimiento de la justicia y más bien insistamos en lo contrario, ¿no? En tener una justicia débil, sometida, con retrocesos, ¿verdad?, en ese aspecto, más bien lo que enfrentamos es un escenario de estancamiento, donde ya el Estado, por haber agotado su límite de endeudamiento, no pueda impulsar la economía con nuevas inversiones, tampoco vengan las grandes inversiones privadas y que simplemente nos estanquemos. Por eso es que quiero poner el foco en esto. Yo creo que en este momento no hay nada más importante desde el punto de vista económico de entender esto y por ende avanzar en un proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones para con eso también avanzar en la calificación crediticia y alcanzar el grado de inversión. Con el análisis, Amílcar, creo que podemos concluir que el mantener la corrupción y la impunidad en Paraguay en los niveles actuales cuesta
millones y millones de dólares y tiene un alto precio social también, ¿verdad? Porque la economía paraguaya, si no crece, no puede proveer mayores niveles de desarrollo ni mejores condiciones de vida para la población. Sí, un sistema que donde los niveles de corrupción e impunidad son altos, yo diría un sistema poco inteligente porque seguramente beneficia a pequeñas cúpulas, ¿verdad? Que logran a partir de su influencia en el sistema de justicia mantener esa impunidad, pero le priva al resto de paraguayos de enormes beneficios de ser ya una economía seria, una economía con niveles de inversión mucho más altos. Entonces creo que lo más inteligente sería que todos entendamos y en esto incluso incluyo a esas cúpulas que mencioné, a esos pequeños grupos de poder, hasta a ellos le convendría un Paraguay con grado de inversión, porque una economía creciendo al 4 en vez del 4 al 8% anual, va a ser una economía donde, bueno, va a haber muchísimo empleo, muchísima actividad económica, muchísimas oportunidades de negocio, muchos capitales aterrizando en el país, y entonces incluso ellos serían grandes beneficiados. A todos nos conviene más y convertirnos ya en un país similar a Uruguay o Chile, para no ir muy lejos, ¿verdad? Solo para mirar la región países ya con tradición de fortaleza institucional, de independencia de poderes, en resumen, países serios, ¿verdad? Hoy lo que mejor funciona en el mundo es ser un país serio, un país con instituciones fuertes que brinde, ¿verdad?, las garantías que necesita el gran capital. En países como los nuestros actualmente, con debilidad institucional, vienen algunas inversiones, pero son más bien inversiones pequeñas, ¿verdad? Inversiones que no ponen demasiado capital en riesgo y que de alguna manera también quizás saben navegar estas aguas, pero si nosotros queremos realmente atraer grandes inversiones, tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Y brindar ya garantías en serio, y eso es lo que más beneficio va a traer a nuestro país. Espero yo bueno, más temprano que tarde todos los paraguayos entendamos esto y que por ende exijamos, seamos ciudadanos exigentes, que le exijamos a la justicia ponerse ya los pantalones largos de una buena vez, cumplir el rol que les toca en un sistema republicano y bueno, con eso pues brindar las garantías. Repito, tanto a los paraguayos que ya invertimos en Paraguay, como también a los extranjeros que quieran venir a ser parte de nuestro maravilloso país, un país que ofrece enormes oportunidades, que tiene un enorme potencial, pero donde todavía arrastramos ciertos vicios que debemos superar. Amílcar, teniendo en cuenta las ecuaciones que trazan las calificadoras de riesgo para ir obteniendo las calificaciones en el caso de nuestro país, se está teniendo esos indicadores macroeconómicos estables que ya estuviste mencionando. El gobierno está avanzando inclusive en algunas cuestiones como la reducción de los riesgos cambiarios en torno a la deuda pública, se está teniendo un mayor porcentaje de deuda en guaraní, eso se está tratando de avanzar a eso. Pero si es que nosotros no avanzamos en la arista de la justicia, uno, que es muy poco probable que obtengamos el grado de inversión y dos, que por más de que se pueda llegar por medio de otras variables de la ecuación, también es muy poco probable mantenerlo si es que la justicia no colabora para que nosotros seamos un país serio y que tenga ese grado de inversión como una cuestión no solamente de papel, sino como una cuestión de la práctica. Sí, fíjate por ejemplo el informe de Moody's. Moody's califica utilizando cuatro pilares que son fortaleza económica, o sea, el que miden el crecimiento del país, fortaleza fiscal, la capacidad de pagar la deuda, la exposición o la susceptibilidad a eventos de riesgo. En ese sentido consideran a Paraguay un país poco expuesto a riesgos, digamos, que puedan desestabilizar la economía. Y el cuarto pilar es el de calidad democrática y fortaleza institucional. En esos cuatro pilares, en tres de ellos salimos muy bien calificados. Todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? De crecimiento, de política monetaria, control de la inflación, control del déficit fiscal. Todo eso salimos muy bien y las calificadoras señalan y felicitan eso. El único pilar en el que salimos mal calificados es en el de instituciones, ¿verdad? Gobernanza, instituciones, calidad democrática. En ese aspecto, Moody's señala en su informe, en su manual de calificación, que ellos a su vez se basan en otros informes. Hay uno en particular que mencionan, que es el Worldwide Governance Indicators, que es indicadores de gobernanza global, es un informe del Banco Mundial que mide la calidad democrática y la fortaleza de las instituciones, temas que tienen que ver con el respeto a las leyes, el nivel de impunidad que se da. Hay casos que finalmente terminan en la impunidad
aspectos, ¿verdad? Más bien cualitativos del funcionamiento del sistema de justicia, y es ahí donde Paraguay obtiene la calificación más baja, como la calificación final, ¿verdad? Sale de un promedio de todos los aspectos evaluados. Aquellos aspectos en los cuales estamos por encima de ese 10 son aspectos que impulsan la calificación crediticia hacia arriba, impulsan ese promedio hacia arriba. Y repito, en ese aspecto, todo lo que es conducción económica, manejo macroeconómico, son aspectos muy positivos, valorados y que impulsan nuestra calificación hacia arriba. Sin embargo, aquellos indicadores donde salimos mal calificados, en este caso, los que tienen que ver con la fortaleza institucional, eso más bien llevan el promedio hacia abajo, ¿verdad? Porque como salimos mal calificados, al influir en ese promedio, actúan como un lastre, como algo que nos detiene, nos mantiene en ese 10 actual. Entonces, si miramos estos aspectos, pues queda clarísimo de que el gran reto, el gran desafío, el principal escollo a superar es esto de la debilidad institucional, que lo dicen con nombre y apellido, ¿verdad? Se refiere específicamente al sistema de justicia. Y bueno, debemos trabajar en esto para poder seguir avanzando, porque si no, repito, lo que nos espera es un escenario de estancamiento, donde vamos a seguir seguramente comentando el gran potencial que tenemos, pero vamos a hacer la promesa incumplida, ¿verdad? Un país con mucho potencial, pero que no logra finalmente aprovechar todo ese potencial por ciertos vicios culturales que arrastramos bueno, de tener una justicia sometida y débil. Si entendemos esto, entonces tenemos que dar los siguientes pasos, iniciar ya la construcción de una tradición de fortaleza institucional, de justicia independiente. Esto no significa ir en contra de nadie, ni a favor tampoco, sino simplemente que la justicia sea ecuánime, sea fuerte, tenga presencia en los momentos en los cuales debe actuar, que sea el árbitro, que la sociedad, que la política y también la economía necesitan. Eso es el último componente que les falta a Paraguay para ya dejar de ser una ecuación incompleta y más bien ser ya la ecuación completa, el próximo país de Sudamérica con grado de inversión. Repito, tenemos todos los otros prerequisitos, ya solamente eso es lo que nos falta y nos lo dicen las calificadoras con todas las letras en sus informes. Ojalá que todos entendamos y bueno, avancemos en este sentido.